Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a tener un tiempo de alabanzas a nuestro Dios. Y había escuchado este cántico, y en este tiempo que estamos teniendo como iglesia de ayuno, que estamos buscando al Señor, ¿no? La verdad que este cántico tocó mi corazón y yo lo quería compartir con vosotros, y es una petición de nuestro corazón como familia, para toda la iglesia, para cada familia y para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo al Señor. Señor y Padre, te doy gracias por tu ayuda, Señor. Gracias porque nunca nos abandonas, Padre. Gracias por estar junto a nosotros, Señor. Yo quiero presentarte este tiempo, Señor, de alabanza, Señor, de estudio, Padre, que seas tú quien nos guíes todo, Señor. Toda persona que pueda escuchar, Señor, este mensaje pueda ser tocada por ti, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, su gracia hasta mil generaciones, tu familia, de tus hijos y los hijos de sus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera ir tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo,
estar contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría, te ama, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama, 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 Él te ama. El Señor te bendiga. Aleluya. Aleluya, hermanos, que el Señor os siga bendiciendo. Vamos a orar un momento. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, y yo quiero pedirte, Señor, por cada necesidad de tu iglesia. Señor, que tú atiendas el clamor de tu pueblo. Señor, que tú envíes, Señor, tus ángeles, Señor. Y Padre, que abran camino donde no lo hay. Señor, que tú restaures, Señor, que tú sanes, que tú levantes, Señor, aún de la muerte. Padre, que tú te glorifiques, Señor, en las vidas. Señor, que conforme, Señor, a la necesidad tú impartas. Señor, te pido por cada uno. Me acuerdo en esta hora de Guillermo. Bendícelo donde está. Bendícelo con su familia, Señor. Bendícelo, Señor. Sopla sobre él vida. Señor, por los que están en los hospitales, Señor. Padre, atiende tú, Señor. Padre, que tú puedas obrar. Señor, que tú puedas proteger, que tú puedas cubrir. Señor, también te pedimos, Señor, por los gobernantes, los que están en eminencia, que tú pongas tu mano también. Señor, que tomen decisiones sabias, prudentes y justas. Oh, Señor, por los científicos, por los médicos, Señor, en especial, Señor, por ellos, Señor, que tú los guardes, los capacites, les des sabiduría. Señor, guarda a nuestro hermano Cristian también ahí en el trabajo. Señor, y guarda a cada uno, Señor, que ha de salir de casa. Señor, bendice a tu iglesia, Betel en Malgrat, Señor. Oh Padre, yo te lo pido en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey, amén. Bueno, gloria al Señor, hermanos. Como decía Noemí, estamos de ayuno, primer día. Acordaros que acabamos el viernes, Dios mediante, el viernes con el desayuno, ya podemos desayunar sólido. Y de momento todos aquellos que puedan les animo a que participen del ayuno. Se les permite, hemos tenido en cuenta que sería bueno tomar ingesta de líquidos, ¿vale? Te puedes hacer un caldo, te puedes hacer una sopa, te puedes hacer un gazpacho, te puedes hacer algo hervido, líquido, no una infusión con miel, pero nada sólido, ¿vale? Los que puedan participar completamente se lo agradecería. El que no, pues que haga ayuno parcial, pero sí sería bueno, ¿vale? El que no pueda por motivos de salud o de trabajo, pues se entiende.
Aleluya, amén. Y acordaros de orar cada día. Entre las 8 y las 9 está la iglesia orando. Bueno, dicho esto, vamos a la palabra del Señor, que es sí y amén. Y quisiera continuar en Marcos 5. El domingo estuvimos hablando acerca de una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, que había gastado todo cuanto tenían médicos, que cuando oyó hablar de Jesús dice que le seguía, y le seguía una gran multitud, y ella se abrió paso entre la gente, entre uno y otro, se abrió paso, y al abrirse paso llegó hasta Jesús y tocó el borde del manto. Dice que cuando tocó el manto quedó sana de su azote. Pues de esto quería hablaros. Porque la historia que comentábamos el domingo empezaba con alguien, con Jairo, dice la Biblia, principal de la sinagoga, empezaba con él. Y de repente él le dice, vente, que mi hija se está muriendo, vente a mi casa, haz algo por ella. Y entonces dice que Jesús iba, y entonces mientras iba una multitud se agolpaba y le estrechaba, todo el mundo quería tocarle, hasta que encuentra a la mujer esta que le toca de una manera especial, ¿verdad? Todo el mundo le apretaba, todo el mundo le tocaba, pero de repente Jesús se gira y dice, ¿quién me tocó? Porque poder ha salido de mí, lo he notado quién ha sido. Pero ¿qué pasaba con Jairo? Él se quedaba allí esperando que Jesús fuese a su casa a sanar a su hija. Y cuando dice que Jairo era principal de la sinagoga, esto lo que nos dice es que era anciano en una sinagoga, es decir, él era uno de los responsables, era uno de los encargados de la administración, del orden, en el culto, de la enseñanza y de tantas cosas en la sinagoga. Y él pertenecía a la sinagoga de Capernaum, donde Jesús solía ir, donde Jesús asistía. Porque hay gente que no lo sabe, pero Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga, ¿verdad? Luego se transfirió de la sinagoga a la iglesia, en la época del Nuevo Testamento, pero Jesús tenía la costumbre. Entonces yo, Iglesia de Magra, tenemos que tener la costumbre de ir a la iglesia. Ahora no, porque no podemos, pero en cuanto se pueda y en cuanto las autoridades sanitarias lo autoricen y en cuanto podamos, tenemos que acudir a la casa del Señor. Betel, a la casa de Dios, y allí recibir instrucción, enseñanza, encontrarnos con nuestros hermanos, con nuestra comunidad de creyentes, alabar juntos a Dios, y dice, levantar mano santa sin ira ni contienda. Dice, pero el domingo interrumpía yo la predicación, porque hablaba de Jairo, y de repente, ¡pum!, aparece en escena una mujer. ¿Pero qué pasó con Jairo? Dice, principal de la sinagoga, cuando su hija se estaba muriendo, fue corriendo tras Jesús. Bueno, pero si era principal de la sinagoga, principal, dice, tras Jesús. ¿Y sabéis por qué? Porque aunque él era uno de los encargados, de los responsables, de las autoridades de la sinagoga, la religión en sí no salva. No salva a nadie. Quien salva es Jesús. La religión no tiene todas las respuestas. Todas las respuestas las tiene Jesús. Por eso él, principal de la sinagoga, fue a buscar a Jesús. No importa el llamado que tengas, ni el ministerio que tengas, ni el cargo que tengas. La solución siempre está en Jesús. Dice, y Jairo fue en busca de Jesús porque él tenía la respuesta para su problema. Y fíjate, lo importante es eso, no es la religión. Lo importante de verdad es conocerle, es llamarle, invocar su nombre. Lo importante es honrarle. Lo importante de verdad es amarle. Eso es lo importante. Él salió de la sinagoga buscando a Jesús. Buscando a Jesús para solucionar su problema. Y esto era importante para él. Y dice, y me encanta porque dice que cuando pasa toda la escena de la mujer, cuando la mujer recibe la sanidad, y el verso 34, Marcos capítulo 5, verso 34,
dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva a la mujer, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro, al rabí? ¿Para qué le molestas más? Tu hija ya está muerta. Y como decíamos el domingo, el Señor le contesta, le dice, no temas, crees solamente, y el original decía, no temas, sigue creyendo. A pesar de las circunstancias, sigue creyendo. A pesar de los problemas, sigue creyendo. Iglesia de Malgrat, amado hermano y hermana que me escucha, sigue creyendo. Lo veas como lo veas. Dice, no, pero su hija se murió. Sigue creyendo que Dios trae con él la respuesta. Porque Dios se agrada de aquellos que tienen fe en él. De aquellos que le creen a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue creyendo. Y fíjate, cuando dice, cuando él oyó, fíjate, verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué la molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, oyó a la gente que venía de la casa de Jairo, oyó a la gente cómo le decía, oye, mira, no lo molestes más, tu hija se murió. No lo molestes más. Y fíjate, Jesús oyó. Jesús se dio cuenta. Había una multitud, había una mujer que había sido sanada, había mucha gente que le apretaba, estaban sus discípulos, estaba Jairo allí, llegaron los principales. Y sin embargo Jesús oyó. Jesús se dio cuenta de lo que le estaban diciendo. Jesús se dio cuenta de que lo que le habían dicho, Jesús se dio cuenta. A veces pensamos que Dios no se da cuenta de lo que me pasa, pero Jesús oyó. Y Dios oye y ve. ¿No te ha ocurrido alguna vez de estar en una situación X que nadie sabe? Llegar al culto, a la casa de Dios, llegar al templo, sentarte, empezar la gente a alabar y a lo mejor una palabra de la alabanza atravesar tu corazón y hablarte. ¿No te ha pasado alguna vez de llegar al culto, de estar el predicador hablando y tú estar pensando, ¿quién le ha contado a este hombre mi vida? ¿Quién le ha contado a esta mujer o a este hombre por lo que estoy pasando? ¿Quién le ha dicho? Fíjate. ¿Cuántas veces hemos ido en medio de un enredo, en medio de una situación, en medio de un conflicto, de un dilema, y Dios nos ha dado la respuesta? Y dices, pero si no le he dicho a nadie, pero es que Dios ha oído. Dios te escuchó, Dios te vio y mandó la palabra a su tiempo. Y dice, no temas, crees solamente. Verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, y Juan, hermano de Jacobo. Es decir, Jesús dijo, no, los demás se quedan aquí, vamos a la casa de Jairo. Yo pienso, personalmente, ¿no? Que probablemente Jesús quería darles una lección a estos 3 discípulos. Quería enseñarles algo de muy cerca y dijo, venid conmigo que vais a ver algo que os va a marcar para siempre. Pero también creo que estos 3 tenían la fe suficiente. Dios se agrada de la gente que tiene fe. Y a la gente que tiene fe les llama a estar más cerca y les llama a estar con Él. Tú y tú, seguidme. Venid conmigo. Así pues, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esfuérzate en el camino de la fe, que Dios lo haga arder. Y dice, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a muchos que lloraban y lamentaban, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. El otro evangelio de Lucas dice, estaba muerta. Y Lucas era médico. Dice, si no duerme. Jesús se refería a que estaba en un estado latente,
porque él sabía lo que iba a acontecer. Él sabía que no era definitivo. Él sabía que aquello no acababa allí, no era el fin, sino que Dios se iba a glorificar, que Él se iba a glorificar. Así pues, hay muchas situaciones que tú las das por muertas, pero Dios te dice, no, 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 duerme. Hay cosas que tú las das por imposibles y tú piensas, se acabó, aquí es el final, pero no, 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 no está muerto, duerme. Y cuando Dios dice que duerme, es que duerme, porque Dios se va a glorificar. Y dice, entra en la casa y ve muchos que hacían alboroto y gritaban y lloraban, y esto eran las planillideras, ¿verdad? Pagaban a esas mujeres para que de alguna manera hicieran, entre comillas, las pompas fúnebres. Era la gente que alquilaba su servicio, ¿verdad? Para que ellos pudieran servir así, llorando en los funerales y demás. Y entonces dice que Jesús le dice, no, no, no está muerta, ¿por qué hacéis este alboroto? Está dormida. Y verso 40 dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. O sea, entrando, primero lo que hace es, a la gente la echa fuera, el que no tiene fe fuera. Mire, el que no tiene fe, el que no tiene la fe en Cristo Jesús, en la iglesia, en la casa, allí donde está Cristo, no pinta nada, porque Dios se agrada de aquellos que tienen fe. Y dice, y el que no tiene esa fe genuina, verdadera, llega un momento que Jesús dice, salgan, salgan. Entonces dice que los echó. Entonces quedó solo con aquellos que le acompañaban y los padres de la niña. Y se acerca a la niña, muerta, y le dice, Talita Cumi, muchacha, a ti te digo, levántate. Levántate. Iglesia, levántate. A ti te digo, levántate. A ti que estás en tu casa, levántate. Levántate en poder, levántate en gloria. Levántate en alabanza, en adoración. Levántate en oración. Levántate en humillación delante de Él. Pero levántate en el nombre de Jesús. Dice, levántate. Basta ya de llorar, basta ya de lamento, basta ya de heridas. Cierra toda herida en el nombre de Jesús y levántate. Todo aquello que está muerto, levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Aquella fe perdida, levántate en el nombre de Jesús. Aquella esperanza que se fue, levántate en el nombre de Jesús. Que recíbelo como un rema. Levántate en el nombre de Jesús. Y dice, verso 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron, dice, grandemente. A pesar de que los que estaban con él esperaban que Dios, que Jesús levantase a esa mujer e hiciese algo, a esa niña, que hiciese algo, a pesar de que Jairo se lo había pedido con toda la ilusión, a pesar de que Jesús dijo, tú y tú venid conmigo, a sus discípulos escogidos, a pesar de que la madre de esa niña, imagínate el dolor de una madre ante la pérdida de su hija, estaba allí con la esperanza de verla resucitar. Cuando ve a la niña que se levanta y empieza a andar, dice, se espantaron grandemente. Mira, ante las obras de Dios, a nosotros lo primero que nos infunde es un gran temor. Cuando ves su grandeza, su poder, cuando ves cómo Dios actúa, escúchame, cuando vemos eso es que te tiemblan las piernas, te tiembla la voz, las manos, de ver su gloria manifestarse. Cuando levantó a esa niña y la niña empezó a andar y simplemente la llamó. Y me llama la atención algo. Es que Jesús le habla a los muertos. Jesús le habla a los muertos. Jesús le dijo a Lázaro que estaba muerto de 4 días, Lázaro, ven fuera. Y lo llama por su nombre, le dice, Lázaro, ven fuera. Y a esta niña que está muerta, le dice, niña, levántate. Y esto a mí me habla, iglesia,
de que a las cosas que están muertas, para los hombres están muertas. Háblale al problema, háblale a esa situación, háblale en el nombre de Jesús. Háblale y toma poder y autoridad. Y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y dice, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que le diese de comer a la niña, que se le diese de comer. Y mira, esa es mucha gente que viene resucitada a la iglesia, que viene estando muerta y cobra vida, que nosotros tenemos que darles de comer. Démosle de comer. La palabra de vida, que es alimento, que transforma el corazón y que realmente nos da vida. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, que sí, amén. Te pido que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.